Recording in progress. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta clase encuentro de la semana número 7 ya. Estamos en la penúltima semana de clases para esta asignatura. En esta semana, como saben, nos corresponde revisar el subtema de redes 5G y vamos a seguir las diapositivas que se encuentran en la sección de aprendizaje de clase. Al finalizar esta sesión les voy a mencionar sobre la tarea de la semana 5, que es básicamente una consulta con respecto a redes 5G. Y en la siguiente sesión que tengamos la próxima semana, o sea, el martes de la próxima semana, ustedes harían una pequeña presentación con respecto a esa consulta. Esa sería la última tarea de esta asignatura. Antes de continuar, tal vez tienen alguna consulta. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir, como les digo, el archivo de diapositivas que está en la semana 7. Sobre redes 5G, el objetivo es analizar las principales características de estas redes mediante las especificaciones del estándar y de esta manera podrán comprender la aplicabilidad que tienen estas tecnologías en diferentes escenarios. Veremos como contenidos un proceso de estandarización que se ha llevado a cabo para estas redes, pilares fundamentales, pilares tecnológicos del 5G, casos de uso, aspectos de capa física del 5G y arquitectura de red. Con respecto a los aspectos de capa física, son aspectos que tienen que ver con parámetros que están especificados en el estándar. Yo les mencionaba que en lo que es la página del 3GPP, si accedemos a la página del 3GPP, ustedes pueden ver allí todo lo que se refiere a estándares de telefonía móvil, desde 2G hasta el 5G que está actualmente. Entonces, aquí en la página del 3GPP, esto está organizado por releases o fases. Para lo que es 5G, aplica la fase desde la release 15 hacia arriba. Release 14 hacia abajo, en cambio, comprende LTE. Entonces, la información que yo les presento en las diapositivas está filtrada, aspectos más relevantes que tienen que ver con el estándar. Ya para cuestiones de simulación o algún análisis profundo, se debería adicionalmente revisar aspectos que tienen que ver con configuración de enlace, frecuencias de operación, entre otros parámetros de capa física y capa de acceso. Entonces, con respecto a las redes 5G, yo les mencionaba en la sesión anterior que se utiliza la misma técnica de acceso múltiple que en LTE, que es OFDM, o para lo que es acceso como tal, OFDMA. Entonces, si recuerdan ustedes, en LTE se utiliza de forma obligatoria para el enlace descendente, se utiliza OFDMA. Y para el enlace ascendente, en cambio, se utiliza SCFDMA. Esto es para 4G LTE. Entonces, ahora con el 5G, en el estándar se especifica que como técnica de acceso múltiple se utilice tanto OFDMA para lo que es el enlace ascendente o descendente. Es cualquiera de las dos. En cualquiera de los dos enlaces se puede utilizar OFDMA.
Lo que es el uso de SCFDMA igual queda disponible, pero de forma opcional. Sí, es lo que dice aquí en este primer párrafo. Entonces, hay aplicaciones en las que se requiere optimizar el consumo de energía de los dispositivos. No son todas, solamente en las aplicaciones que se requiera esa optimización, por ejemplo, en aplicaciones de Internet de las cosas. Entonces, allí se puede utilizar SCFDMA. Si es que el consumo de energía no es una restricción, entonces se utiliza OFDMA también en el enlace ascendente. Sí, esa sería la diferencia entonces con respecto a las técnicas de acceso múltiple en 4G y 5G. Con respecto a la técnica de duplexación, igual se utilizan FDD y TDD. Esto es igual que en LTE, igual que en 3G. En LTE ustedes pudieron ver en el Net Monitor que les indica en qué modo están. En duplexación por división de frecuencia o también podrían estar en duplexación por división de tiempo. Ahora, una de las diferencias principales de lo que es 5G con respecto a 4G tiene que ver con el espaciado entre soportadoras. ¿Recuerdan ustedes de cuánto es el espaciado entre soportadoras en LTE? Una soportadora nada más. ¿De cuánto es el ancho de banda? ¿Alguien recuerda? En LTE, una soportadora ortogonal que se podrían conformar gracias a la transformada de Fourier. ¿De cuánto es ese ancho de banda? Habíamos hecho cálculos. 12 de esas soportadoras conforman un bloque de recursos. ¿Alguien lo tiene presente? Es un valor en kilohercios, porque solo es una Sí, soportadora. 15 kilohercios. 15 kilohercios, correcto, Alex. 15 kilohercios es el ancho de banda de las soportadoras en LTE. Y es un valor fijo, 15 kilohercios. En cambio, en 5G, este ancho de banda puede ser mayor. Es decir, pueden ser soportadoras más grandes que conforman un bloque de recursos. Entonces, aquí en esta tabla está ese resumen. A eso, por cierto, se le llama numerología aquí en 5G y se representa con esta letra mu. Entonces existe la numerología 0, la 1, la 2, la 3, la 4. En realidad hay más, acá pueden ver la tabla completa hasta la numerología 6. La numerología 0 es la que coincide con el LTE, porque si se fijan tiene 15 kilohercios de ancho de banda una soportadora nada más. Si es que es la numerología 1, en cambio tiene el doble, 30. La 2 se duplica, 60. Sí, se duplica con respecto a la anterior. De forma general, ustedes pueden calcular el ancho de banda de una soportadora con esta fórmula. En en esta variable mu, ustedes configuran el valor de la numerología. Si es que es 0, 2 a la 0, 1 por 15, 15 kilohercios. Si es que fuera numerología 2, 2 al cuadrado, 4, 4 por 15, 60 kilohercios. Entonces aquí la idea es que conforme aumenta la numerología, aumenta el espaciado que hay entre soportadoras. El tamaño de las soportadoras es mayor, por lo tanto, el espacio en frecuencia que ocupan también será mayor, pero ya veremos qué ventajas tiene eso para lo que son las comunicaciones en 5G. Por aquí tenemos unas restricciones, esto del prefijo cíclico ya lo habíamos visto en LTE. Existe el prefijo normal, el extendido. En 5G, el prefijo extendido solamente se puede utilizar en la numerología 2. En las otras numerologías solamente se puede utilizar el prefijo cíclico normal. Algunas de las numerologías no se utilizan para datos, por ejemplo, la numerología 4, sí, no se utiliza para datos y además algunas no se utilizan para sincronización, como la numerología 2. Estos ya son aspectos que están establecidos, como les digo, en el estándar.
Acá nuevamente vemos lo que es la numerología. La 0 es la que coincide con LTE y a partir de ahí va aumentando. Como ven, se duplica el ancho de banda con respecto al anterior. Se puede calcular a partir de esta fórmula para cualquier valor de μ, que es la numerología. Esta parte es importante porque, por ejemplo, ustedes hacen alguna simulación, algún estudio, incluso alguna configuración de un equipo. En esa configuración se debería establecer la numerología. En función de esa numerología se puede, por ejemplo, caracterizar el desempeño de la red. ¿Por qué funciona mejor con altas numerologías? ¿Cuándo funciona mejor con bajas numerologías? ¿En qué condiciones se obtienen mayores anchos de banda, menores latencias, etcétera? Entonces, como ven, hay aspectos de capa física que cambian significativamente con respecto al 4G LTE y por eso es que el 5G es una tecnología más robusta. Aquí pueden ver gráficamente lo que les menciono. Por ejemplo, aquí vemos un bloque de recursos. Este concepto de bloque de recursos es igual que en LTE. Un resource block es igual a 12 soportadoras. 12 soportadoras. Ahora recuerden que el tamaño de las soportadoras difiere según la numerología. Si es que fuera en LTE, son 12 soportadoras por 15 kilohercios. Por eso quedó 180 kilohercios el ancho de banda que ocupa un bloque de recursos en LTE. En cambio, aquí en 5G depende de la numerología. Si es que es la 0, coincide con LTE, o sea, 180, aquí lo pueden ver. Pero si es que fuera la numerología 1, a pesar de que son igual 12 soportadoras, pero como son más grandes, ahora son de 30 kilohercios, ocupan 360 kilohercios del ancho de banda. En la numerología 2, esas 12 soportadoras ocupan 720 kilohercios. Y así esto va aumentando. Sí, en función de la numerología. Aquí tienen hasta la 0, 1, 2, 3, 4, pero si vamos a este enlace tienen completa para todas las numerologías que ahora mismo están definidas en 5G. Sí, aquí está completo, como ven. En este gráfico está asociada este valor de μ, que es la numerología, y luego el gráfico correspondiente. La idea, como les digo, es que un bloque de recursos ocupa más espacio de frecuencia cuando se utilizan o se configuran numerologías más altas. Pero ya veremos que eso tiene una ventaja con respecto a las numerologías más bajas. Con respecto al ancho de banda, si recuerdan, lo vimos en LTE y dijimos que el ancho de banda es variable. En LTE estándar, el ancho de banda varía de 1.4 hasta 20 megahercios. Y con el LTE Advance se podían llegar hasta 100 megahercios. Esos son 5 portadoras de 20 megahercios, les dan 100 megahercios. O sea, que con LTE Advance se podría llegar hasta máximo 100 megahercios. Aquí en el 5G se pueden asignar anchos de banda por usuario de hasta 2 gigahercios. Fíjense aquí en esta segunda tabla que lo máximo que se permite serían 2000 megahercios, que son 2 gigahercios. Pero claro, no se puede utilizar cualquier ancho de banda en todos los casos. En primer lugar, en el estándar para 5G se especifican dos rangos de frecuencia. El rango de frecuencia 1 y el rango de frecuencia 2, o FR, que es Frequency Range. El rango de frecuencia 1 es un rango de frecuencias que están bandas por debajo de 6 GHz. En cambio, el rango de frecuencia 2 contempla bandas por arriba de los 6 GHz. Sí, aquí pueden ver los espacios de frecuencia correspondientes. Dice corresponde a frecuencias de 450 hasta 6 GHz, el FR1, y el FR2 en cambio va de 24,25 hasta 52,6 GHz. A este ancho de banda
2, que lo vemos aquí, o a este rango de frecuencias 2, le denominamos millimeter wave. Esto es un término técnico para hacer referencia a que se están utilizando altas frecuencias, porque recuerden que mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Entonces, en estas bandas altas de frecuencia, tenemos longitudes de onda en el orden de milímetros, centímetros. Por eso se llama así la banda, millimeter wave. El 5G es flexible porque, por ejemplo, un sector en una estación base, como les mostraré más adelante, se puede configurar con un equipo que esté funcionando en frecuencias por debajo de 6 GHz, otros 2 equipos que estén configurados, en cambio, para frecuencias por arriba de 6 GHz. En ese sentido, es flexible el estándar para poder interoperar entre bandas bajas y bandas altas de frecuencia. Luego, para esos dos rangos de frecuencia, el estándar separa qué numerologías se pueden utilizar y también qué anchos de banda. Esta primera tabla que ven aquí corresponde al rango de frecuencia 1. Y esta tabla de acá, en cambio, corresponde al rango de frecuencia 2. El rango de frecuencia 1, como pueden ver, se pueden asignar anchos de banda desde 5 MHz mínimo hasta 100 MHz. O sea, un canal, aquí no es que son 5 de 20, sino un canal físico se puede establecer de 100 MHz directamente. Esto también depende de la numerología. Si es que se utiliza la numerología 0, que es la de 15 kHz, se pueden asignar desde 5 MHz, como ven aquí, hasta 50 MHz, mire. Porque aquí para 60, 70, 80 ya dice no aplica. Para la numerología 0 va de 5 MHz hasta 50 MHz. Mínimo entonces sería 5 para la numerología 0. Para la numerología 1, la de 30 kHz, se pueden asignar anchos de banda desde 5 MHz hasta 100 MHz. Y para la numerología 2, se pueden asignar anchos de banda desde 10 MHz hasta 100 MHz. Esto, todos son aspectos, como ven, que están en el estándar, y si ustedes tienen que hacer alguna configuración, alguna simulación o evaluación de rendimiento, deberían tener en cuenta esto, ¿no? No se puede configurar cualquier parámetro, sino siempre deberían estar alineados con lo que establece el estándar. Para el rango de frecuencia 2, donde se trabaja con frecuencias más altas que les comento, aquí se puede utilizar, recuerden la numerología, de 60 kHz se puede utilizar tanto en el rango de frecuencia 1 como en el rango de frecuencia 2. Es común para las dos bandas. Cuando se utiliza en el rango de frecuencia 2, se pueden utilizar anchos de banda desde 50 hasta 200 MHz por usuario. Y así pueden ver para el resto de numerologías. La más alta es la de 960 kHz por su portadora. Entonces, se pueden asignar mínimo anchos de banda de 400 MHz y máximo hasta 2000 MHz o 2 GHz. Está claro que mientras mayores anchos de banda se asignen, mediante teorema de Shannon, si aplicamos aquí, podemos establecer que se alcanzan mayores velocidades de transmisión. Esa es la principal ventaja, ¿no? Que se alcanzan mayores velocidades de transmisión cuando se utilizan mayores anchos de banda de canal. Recuerden que esto es el tamaño del canal. Luego, el throughput o la velocidad en bits por segundo que se pueda alcanzar ya depende de las técnicas que se usen, de la modulación, de la codificación, del número de antenas y de otros procedimientos que funcionan en las distintas capas. Como resumen entonces de esta parte, en 5G se configuran o se pueden configurar dos rangos de frecuencia, el rango bajo que es el FR1 y el rango de frecuencias altas o millimeter wave que es FR2. Para cada rango de frecuencias hay numerologías que están definidas que se pueden utilizar. Hay una numerología en común para las dos bandas que es
la de 60 kilohercios. O sea, la numerología U igual a 2. En función de la numerología se pueden asignar diferentes anchos de banda, tanto un valor mínimo como un valor máximo. Aquí les he dejado una calculadora donde ustedes pueden mirar o calcular el throughput que se podría llegar en función de la configuración específica que se tenga para el 5G. En este cuadro en verde les muestra lo que sería la velocidad de transmisión en megabits por segundo para la configuración que ustedes elijan acá. Si aquí pueden configurar, por ejemplo, downlink, uplink, el modo de duplexación, FDD, TDD. Si miren que en función del modo de duplexación, el rendimiento varía. Aquí esto que dice J es el número de component carriers, o sea, de portadoras. Según el estándar, aquí les dice una especificación del 3GPP que se pueden asignar máximo 16 portadoras. Entonces, por ejemplo, si dejamos los valores que están acá, con una subportadora se llegan a 853 megabits por segundo. Si configuramos dos, prácticamente eso se duplica. Si configuramos tres subportadoras, esto se triplica, dependiendo de la configuración que se tenga, ¿no? Los layers también están aquí. Esto ya depende del uso de sistemas MIMO y técnicas de beamforming acá que se pueden habilitar. Entonces, para los layers, que son básicamente flujos de información que se configuran en función del número de antenas, entonces, si es que aquí aumentamos, por ejemplo, dice que para downlink máximo se pueden asignar 8. Si vamos aumentando, miren que esto se incrementa, ¿no? La velocidad de transmisión se incrementa. Máximo 8. Podemos configurar aquí la modulación. Aquí se puede configurar en un modo automático o en un modo manual acá. En el modo manual, ustedes aquí lo que configuran es un parámetro que se refiere al orden de la modulación. Por ejemplo, si es 6, es 2 a la sexta, o sea, 64 QAM. Si es 5, no existe, 2 a la cuarta, ahí sí, 16 QAM. 2 al cubo no existe, 2 al cuadrado, que sería QPSK, o QAM, que es lo mismo. Y en función de eso, se darán cuenta que también acá varía el rendimiento. Aquí estamos, miren, con una modulación que es de las más bajas, QPSK. Entonces, 498 megabits por segundo. Pero si es que se configura una numerología más alta, por ejemplo, aquí la 10, si es que ustedes quieren 1024 QM, 2 a la 10 es 1024. Entonces aquí le ponemos 10. Eso es 1024 QM y con eso se llega a 2.4 gigabits por segundo. ¿Qué más podemos configurar aquí? Las numerologías. Las numerologías, como ven, estas opciones de aquí están basadas en la tabla, en estas tablas que les mostré. Dependiendo del ancho de banda y de la numerología, ustedes pueden ir aquí configurando para diferentes casos. Bueno, esto está un poco desactualizado. Está hasta 400 MHz de ancho de banda que se puede utilizar, que sería hasta aquí. Sí, que sería hasta esta parte. Lo que pasa es que estos anchos de banda de 480, de 960 tienen unas restricciones. A ver, creo que en esta misma tabla estaban esas excepciones. Es la definición de numerología. No, deberían estar en otra referencia, pero bueno, máximo ya saben que se puede alcanzar hasta 2000 MHz o 2 GHz de ancho de banda de canal por usuario.
Aquí a lo mucho se puede configurar hasta 400 megahercios y aquí al frente les indica cuál es la numerología que corresponde. O sea, que no pueden marcar opciones que no permite el estándar acá. Las que les deja es porque el estándar lo permite. Entonces, si marcamos la mínima, por ejemplo, con la numerología 0, 5 megahercios, aquí nos dice 234 megabits por segundo. Pero si configuramos la máxima con 120 kilohercios y 400 megahercios de ancho de banda, aquí en teoría nos dice 18,8 gigabits por segundo. Entonces, si se fijan, una red 5G está diseñada para poder ofrecer tasas de decenas de gigabits por segundo. Sí, eso es una velocidad por usuario. O sea que si ustedes hicieran un test de velocidad en su dispositivo, podrían navegar con velocidades de gigabits por segundo. Pero eso depende de ciertos aspectos. Por ejemplo, depende de la configuración que tengan en su dispositivo. También depende de la configuración de la red por parte del operador. Incluso depende del plan que ustedes tengan contratado con ese operador. Lo que se maneja en Europa, por ejemplo, es que, si bien es cierto, el 5G permite alcanzar velocidades de gigabits por segundo, pero eso no quiere decir que con cualquier plan que ustedes contraten al operador alcanzarían esa velocidad. Ahí el operador plantea un modelo de negocio, entonces les dice, si es que quieren navegar a velocidades más rápidas, que sí se puede con 5G, deberían quizás pagar un plan mejorado, ¿no? Habrán planes básicos, planes mejorados en función del costo de ese plan que tenga cada suscriptor. Entonces podría alcanzar diferentes velocidades de transmisión. La red sí lo permite, pero como digo, el operador es quien lo puede restringir. Además, tengan en cuenta que para que el 5G esté disponible, por un lado, las operadoras deberían implementar las tecnologías, instalar antenas de 5G. Y por otro lado, su dispositivo debería ser compatible, debería soportar conexión a 5G. Hoy en día es común que si compran algún teléfono o en la publicidad ya indica que soporta o no una red 5G. ¿Alguna inquietud que tengan hasta aquí? ¿Está todo claro? Dije una pregunta, los niños Ujú. solos llegarían solo hasta los 6, ¿verdad? ¿Cuáles, perdón? No, no le En escuché. la... ah, Dije, buenas noches, ¿cómo está? Soy Andrés. Es una pregunta, estaba en la anterior dispositivo, había uno que decía new, el rato que estaba diciendo que le multiplicamos 2 por elevado a la 2 por 15 kilohercios. El Este new, valor mío. ajá, el valor new solo hasta 6, ¿verdad? No, no sobrepasaría el 7, 8. Exacto, exacto. Por estándar máximo hasta 6. Y fíjese que esto va cambiando. Es posible que en los próximos años se utilizan numerologías mayores. Yo, por ejemplo, cuando estudié el máster en 2017, que recién estaba saliendo este estándar 5G, recién el estándar ni siquiera se instalaba en redes 5G, entonces máximo había hasta la numerología 4. Yo hice unas simulaciones y máximo podía configurar hasta numerología 4, pero luego agregaron dos más y es posible que en el estándar luego se incluyan más numerologías, pero por ahora hasta las 6. Ya listo, gracias. Dije. Sí. Recuerden, si quieren calcular el espaciado o el tamaño que ocupa una soportadora, aplican la fórmula, ¿no? 2 a la μ, en este caso 2 a la sexta, por 15, que es la referencia, les da 960 kilohercios. Pero esa numerología solo se puede utilizar en millimeter wave, como mencionábamos acá, en bandas milimétricas. Y con anchos de banda mínimos de 400 hasta máximo de 2 gigahercios.
Ok, continuamos revisando más aspectos, por ejemplo, de la arquitectura. Está claro que al ser una nueva red, entonces la arquitectura debería también tener sus modificaciones, deberían ser elementos con mayores prestaciones y compatibles, por supuesto, con esta nueva tecnología. Aquí les he dejado un diagrama de lo que sería una parte de la topología en la arquitectura de red 5G. A los nodos de acceso, o sea, las estaciones base con antenas, les llamamos GNB. Aquí quisiera que noten que esto ha sido una evolución no solo de nomenclatura, sino también de las características que tienen los elementos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de 2G, a una estación base la identificamos como una BTS. Cuando pasamos a 3G, a una estación base la identificamos como un nodo B, un node B. Cuando pasamos a 4G, lo identificamos como un Evolved Node B o un nodo B mejorado. Y cuando llegamos a 5G, ahora se le llama un GNB. Esta G hace referencia a Next Generation Node B. Entonces, ustedes, por ejemplo, solo con ver un diagrama, imagínense que en esa zona donde tienen un diagrama de red, hay distintas tecnologías. Con ver el nombre o el acrónimo de un nodo, ustedes deberían identificar qué tipo de tecnología está disponible. Si es que ven GNB, es porque hay 5G. Si es que ven ENB, hay 4G. Solo nodo B es 3G. Y BTS, que esto, la tendencia es que ya se apaguen los radios 2G, pero así se identifica a un nodo 2G. En este caso, cada uno de los nodos B son los que tienen conexión inalámbrica con los usuarios, ¿no? Con los teléfonos celulares o con cualquier dispositivo que tenga capacidad para conectarse a la red 5G. Con esto de la red 5G, de hecho, se hace referencia a que muchos dispositivos diferentes a lo que serían celulares o smartphones tendrán la capacidad para conectarse a la red 5G. Dispositivos en el hogar, por ejemplo, a Internet de las Cosas. Dispositivos o máquinas en la industria, en fábricas inteligentes, drones inteligentes, etcétera. Ahí cualquier nodo con capacidad de conexión a la red 5G sería un usuario en esta topología. Eso con respecto a la red de accesos. Y luego les muestro la arquitectura completa. La red de acceso, como saben, es la que tiene conexión directa con los usuarios de forma inalámbrica. Y luego estos elementos que ven acá, AMF, UPF, serían los elementos que están en cambio en la parte de el core de red. Son los equipos físicos que están en el centro de conmutación móvil del operador. Aquí, por ejemplo, les dice lo que antes en LTE se llamaba MME Serving Gateway, ahora han sido reemplazados en 5G como el AMF y el UPF. Sí, estos elementos que tienen funciones similares en LTE se llamaban MME y el Serving Gateway, que los vimos en la arquitectura, pero ahora ya se llaman AMF, UPF. El AMF es una función para gestión de movilidad y acceso, es lo que significa ese acrónimo, y el UPF, en cambio, es una función del plano de usuario. Son elementos que tienen funciones específicas para cursar y gestionar tráfico entre lo que es señalización y control y tráfico de usuario, como lo sería el UPF. Una diferencia importante entre lo que es LTE con 5G en cuanto a la arquitectura es que un nodo B, en este caso un GNB, se encuentra dividido en dos unidades lógicas que ven aquí. Esto en LTE, por ejemplo, no se manejaba. Aquí lo dice. El GNB está dividido en dos partes, una unidad central y luego unidades distribuidas. Las dos están conectadas mediante una interfaz que se llama la F1. Estas dos unidades son unidades lógicas que se tienen dentro de lo que llamamos un GNB o un nodo B 5G.
Aquí pueden ver la definición de lo que sería esta unidad central. Esta es una unidad que ya les mostraré más adelante en un gráfico. Tiene estas funciones que ven aquí. Transferencia de datos de usuario, control de movilidad, compartición de recursos radio, posicionamiento, gestión de sesión. Por otro lado, la unidad distribuida es también una unidad lógica que incluye un subconjunto de las funciones de lo que sería un GNB y cuyas funciones son controladas desde la unidad central. Entonces quisiera saltarme un momento aquí, creo que se ve mejor. Sí, miren, por ejemplo, esto corresponde a una unidad central en un nodo B y la unidad distribuida serían básicamente las antenas. Sí, imaginen, por ejemplo, que aquí en la universidad se instala la red 5G. Entonces habría un equipo que hace las veces de unidad central y luego con fibra óptica tendríamos una conexión física con lo que serían las unidades distribuidas, que no son más que las antenas, las unidades radio que transmiten la señal, las RRUs. Ya veremos cuál es el sentido que tiene aquí separar un nodo B en unidad central y en unidades distribuidas. Aquí pueden ver la arquitectura completa de 5G. La red de acceso se le conoce como la NGRAM. Significa Next Generation Radio Access Network. Está formada principalmente por los GNBs que les menciono, que son los nodos B ahora en 5G. Pero aquí pueden ver un detalle también, un nodo que se llama NGENB. ENB es un nodo 4G y NG significa Next Generation. Entonces, sería un nodo 4G que tiene características para poder conectarse a una red 5G. Eso es un NG-ENB, un nodo 4G de siguiente generación, hace referencia al nombre. Entonces, un nodo que se puede conectar a una red 5G. Si es que solo dijera ENB, es un nodo específico para 4G, pero el de acá ya tiene esa capacidad de conexión a la red de quinta generación. Luego, el core de red, que sería esto de acá. Bueno, acá está el nombre, 5G Core. Está formado, entre otros elementos, por el AMF y el UPF, que les mencioné antes. El AMF y el UPF son los equipos que se encuentran en la central de conmutación móvil del operador. Como estamos hablando del core de red, entonces aquí tendremos interfaz para poder conectarnos a Internet. Porque recuerden que 4G, 5G son redes IP que tienen la característica de poder conectarse a redes de Internet. Con respecto a la arquitectura de redes 5G, hay que tener en cuenta algo muy importante en lo que tiene que ver a dos tipos de arquitecturas que se pueden tener. Una arquitectura se llama NSA, que es un 5G no standalone, significa NSA. Y la otra arquitectura, en cambio, es SA, que es en cambio standalone. Si ustedes miran el datasheet o la información técnica de un dispositivo celular, allí les dice qué tipo de tecnología soporta 5G, NSA o SA, o las dos pueden ser. ¿Cuál es la diferencia entre un 5G no standalone? No standalone en español significa que no es autónomo, o sea, que es un 5G que requiere de un core 4G, como ven aquí. Quiere decir que en una red no standalone 5G, solamente la red de acceso, es decir, las estaciones base, los GNBs, se instalan para esta topología. Pero se reutiliza el mismo core de 4G. Los mismos equipos que ya se tenían para 4G se los reutiliza. Pero ya se tiene ventajas con respecto a lo que es velocidad de acceso a conexión al momento de instalar antenas específicas de 5G.
Un teléfono celular se podría conectar en modo NSA a una estación base 5G y también a una estación base 4G. Sí, incluso hay una opción que se llama Dual Connectivity. Entonces, esa conectividad le permite a un dispositivo utilizar una portadora de 4G y una portadora de 5G. Y con eso se aumenta la capacidad. Pero la limitante aquí en NSA es que se requiere establecer una conexión a un core 4G, ya que el 4G en teoría tiene limitantes. Si lo comparamos con el 5G, entonces esas limitantes también las tendríamos en este modo de conexión. En cambio, el 5G standalone, o sea, un 5G autónomo, ya no necesita de un core de red 5G porque acá ya se implementa una central de conmutación móvil específicamente para 5G, como ven aquí. Igual, un dispositivo se podría conectar con portadoras de 5G y con portadoras de 4G, pero aquí sí ya se pueden aprovechar todas las ventajas que tendría una red de quinta generación. ¿Cuál de las dos opciones de arquitectura creen que es más costoso para las operadoras de implementar? ¿La NSA o la SA? La NSA. La SA es más costosa porque ya requiere que se invierta en equipos específicos para el core 5G. En cambio, la NSA se reutiliza lo que ya se tiene de 4G. Por eso es que todas las pruebas, esto fue básicamente en pandemia, ¿no? El boom de instalación de redes 5G. Entonces, las primeras redes 5G fueron no standalone. Aquí en Ecuador, por ejemplo, ya vamos a tener 5G y será un 5G no standalone. Quiere decir que será un 5G que reutiliza elementos del core de red de LTE, pero las antenas como tal a las que se conecta su equipo ya tendrían conexión 5G. Luego, paulatinamente, las operadoras sí aumentarán la capacidad de su red, entonces ya implementarán equipos con tecnología 5G. Lo ideal, si se quiere tener mayores prestaciones, sería una conexión con 5G. Pero como les digo, en todo caso son compatibles. La opción Dual Connectivity les permite utilizar portadoras de 4G y de 5G de forma simultánea. Sí, esta información, como les digo, ustedes la pueden revisar en los equipos que compran. Ahí les dicen, soporta 5G NSA, 5G SA. Las operadoras empiezan implementando un 5G no standalone, pero posteriormente ya se pasan al 5G standalone. Ya en países que tienen redes 5G hace algún tiempo, ya tienen redes 5G standalone. Y anteriormente comentábamos que un nodo B está dividido en dos unidades lógicas, una que es una unidad central y otras unidades distribuidas. La ventaja de hacer esta separación tiene que ver con la capacidad que se tiene para virtualizar la red. Y aquí también vamos a aplicar un término que es muy conocido ahora, que es uso de las SDRs, radio definido por software. Entonces, eso es básicamente virtualizar la red. Es más fácil en cuanto a costos, o más flexible en cuanto a costos, virtualizar la red en capas desde la cuarta hacia arriba, en lo que es la pila de protocolos en una red 5G. En cambio, es más complejo hacer esta virtualización en capas 3 hacia abajo. En 5G las capas se enumeran o se nombran de esta forma. La capa más baja es la capa física. Eso coincide igual con el modelo OSI, con TCP/IP. Luego está la capa MAC. Luego está la capa RLC. Recuerden que esta es la pila de protocolos para una red 5G.
Y más arriba hasta la capa PDCP y otras capas más aquí hasta llegar a la de aplicación, que es la más alta. Entonces es más fácil virtualizar de lo que es capa 4 PDCP hacia arriba, lo que se maneja en una unidad central. Y es más complejo de virtualizar las capas bajas, la física, la MAC y la RLC. Por eso es que se hace esta separación, como digo. Esta virtualización entonces de las capas altas se las puede hacer utilizando ya sea hardware libre como software libre. Aquí tienen ejemplos nada más, dice hardware, por ejemplo, de HP, hardware de Dell. Y para lo que es software, en cambio, software de Ericsson, de Nokia, de Huawei, etcétera. Esto se puede virtualizar a partir de de la capa 4 hacia arriba. En cambio, las otras capas bajas, que corresponden prácticamente a las estaciones base, a los nodos de transmisión, entonces se utilizan en las unidades distribuidas de forma separada. Esto de la virtualización de la red también es interesante en 5G porque una red 5G se puede implementar de forma privada, utilizando hardware y software libre. Es decir, en una fábrica inteligente, imaginen que se quiere conectar lo que son sensores, cámaras, robots, máquinas, etcétera. Una serie de elementos que podríamos tener en esa fábrica inteligente, pero aprovechando las ventajas que ofrece una red 5G en cuanto a velocidad de transmisión, en cuanto a latencia, en cuanto a soporte para conexión masiva de dispositivos. Eso se puede configurar utilizando hardware y software libre. Ahora, las antenas para lo que es la transmisión de las señales como tal y conexión de los dispositivos, pues sería mediante elementos que están acá en las unidades distribuidas, que son, como digo, las antenas que tienen la conexión inalámbrica con los equipos. Sí, entonces aquí se pueden implementar redes 5G privadas. No es que como en 4G solo esperamos que la red 5G implemente sus estaciones base y así se puedan conectar los equipos que nosotros tenemos, sino que se puede implementar redes 5G de forma privada. Eso es una ventaja también importante con respecto a tecnologías anteriores. Sí, o sea, por ejemplo, ustedes podrían ir a una fábrica y allí les dirán, aquí nuestra red es una red 5G a la que están conectados todos los elementos en esta fábrica. No necesariamente será una red que ustedes también se podrían conectar desde su teléfono. Les podrían decir es una red privada, es específica y está configurada para las aplicaciones que utilizamos aquí en esta fábrica. Pero claro, también habrán redes públicas que son las que implementarán los operadores para acceso mediante un smartphone, una computadora, etcétera. Y una pregunta, y ahí Ujú. tendríamos que tener también los dispositivos que sean compatibles, ¿verdad? Claro, Con claro. la red 5G. Debería tener el sensor, el controlador, la máquina con un radio que tenga conexión 5G. Ya. Sí, y esa ventaja también significa que es personalizable la red. Sí, o sea, en una fábrica inteligente usted lo puede personalizar. Como es software libre, usted puede configurarla con los parámetros que estábamos viendo antes según esa aplicación. Por ejemplo, la numerología adecuada, el ancho de banda adecuado, la frecuencia de operación adecuada. Si luego se va a otra aplicación, por ejemplo, en agricultura inteligente, para control de drones, monitoreo de cultivos, igual allí se puede implementar una red privada con configuraciones específicas. Ya, gracias. Incluye mayor seguridad con respecto a una red 4G, por ejemplo. Incluye mayor seguridad. Eso no quiere decir que no se pueda vulnerar. Como toda red sí se puede vulnerar, pero en teoría, ya que implementa mecanismos, protocolos de autenticación, de conexión, cifrado,
son más robustos con respecto a tecnologías anteriores como 4G. O sea, en general es una red más segura. Sí, sí, sí. Sí, es que, como le digo, aquí hablamos de hardware y software libre. Entonces, usted a partir de ese software lo monta en un hardware y le puede configurar según los requerimientos. Claro que se podrían implementar aplicaciones aquí en de domótica, pero una red 5G, así como está planteada, es para ya aplicaciones más complejas de Internet de las cosas. Ya veremos casos de uso más adelante. A ver, aquí un resumen de lo que ya les he explicado de las diferencias en arquitectura entre LTE y 5G. Primero, las nomenclaturas cambian, ¿no? Pero recuerden, no solo un cambio de nombre, sino que también es un cambio de funcionalidades. Un nodo B que en 4G se llamaba ENB, en 5G se llama GNB, aunque recuerden que también hay los NGENB, nodos 4G que se pueden conectar al core 5G. En cuanto al core, los equipos en LTE eran el MM y el Serving Gateway. Ahora tenemos el AMF y el UPF. Tienen funciones similares, pero si son 5G, realizarían ya las funciones específicas que en general son más complejas con respecto a LTE. Una segunda diferencia, como estábamos mencionando, es la separación que hay entre lo que son unidades centrales y unidades distribuidas, lo cual se hace para poder virtualizar la red en lo que son capas superiores, desde la 4 hacia arriba. Y en tercer lugar, hay nuevas funcionalidades que nos permite esta arquitectura con respecto a LTE. Por ejemplo, hay una tecnología de lo que es el network slicing, que es la segmentación de red. Quiere decir que la red se la puede segmentar en función de los diferentes servicios o aplicaciones que se requieran. Desde lo que es la RAM, que es la Radio Access Network, se puede configurar específicamente la arquitectura y las características de conexión para diferentes aplicaciones. Eso es el network slicing. También aquí nuevos enfoques con respecto a calidad de servicio y una arquitectura que se conoce como SBA, que es arquitectura basada en servicio. Es lo que les mencionaba. La arquitectura específica que se debería instalar y configurar dependería del servicio que se vaya a utilizar. O sea que no sería la misma arquitectura en una fábrica inteligente que en una granja inteligente, que en un servicio de agricultura inteligente, que en una aplicación, por ejemplo, de Smart Cities o de Smart Grids, etcétera. Depende de la aplicación específica. Con respecto al proceso de estandarización, pues el 5G ya ha pasado por algunas etapas de lo que es estandarización, como les mencionaba acá. Según esto, a partir de la 15, teníamos la primera especificación del 5G. Esto me acuerdo claramente, como les decía antes, porque yo estaba en el máster, entonces allí para hacer la tesis yo tuve como referencia la release 15 de 5G. Ni siquiera había la 16, y eso era en el 2017. Entonces, en estos años, hasta 2025, ya tenemos hasta la release 20. En cada release o en cada fase lo que se hace es mejorar las prestaciones, se da soporte para nuevos servicios, nuevas numerologías, nuevos anchos de banda y con eso se tiene una red 5G más robusta. Entonces, eso tiene que ver con la estandarización acá. Primero, lo que es la red 5G está pensada para 3 escenarios. O sea, todas las aplicaciones que ustedes puedan imaginar de 5G se podrían recoger en estos 3 escenarios. El primero es eMBB, que se refiere a banda ancha móvil mejorada. El segundo es MMTC, que significa comunicaciones masivas tipo máquina,
La tercera que es URLC, que se refiere a comunicaciones ultra fiables y de baja latencia. En cualquiera de estos tres escenarios estaría alguna aplicación que ustedes puedan imaginar para conectividad con 5G. Aquí justamente pueden ver esos tres escenarios. ¿Cuáles son los KPIs, los indicadores clave de rendimiento que se requiere para cada escenario? Por ejemplo, aquí en banda ancha móvil mejorada, se incrementa la velocidad de transmisión por usuario, las tasas pico de transmisión, la eficiencia espectral, la capacidad de tráfico por área. Hay ciertos KPIs que son comunes, por ejemplo, entre dos escenarios. Por ejemplo, la eficiencia energética de la red está dentro de lo que es banda ancha móvil mejorada y también dentro de comunicaciones masivas tipo máquina, que está acá. Aquí también la latencia. La latencia está entre lo que es banda ancha móvil mejorada y en lo que son comunicaciones ultra fiables y de baja latencia. Por ejemplo, imaginen una aplicación de realidad virtual, realidad aumentada. Esas aplicaciones requieren un mayor ancho de banda, o sea, en este escenario, pero que también requieren baja latencia, es decir, en este escenario. Una aplicación de Internet de las Cosas, por ejemplo, una red en agricultura inteligente donde se tengan que instalar miles de sensores, requiere conectividad masiva de dispositivos, que la red soporte esa conectividad masiva. Aquí hablamos de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y esto es 10 a la sexta, o sea, millones de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces se requiere la aplicación en este escenario. Igual se puede requerir eficiencia energética para que si esos dispositivos utilizan baterías, sea la red mediante la configuración que tiene que les permita reducir el consumo de energía. Es la red la que está optimizada para reducir el consumo de energía. Ustedes se han dado cuenta que cuando apagan los datos en su teléfono ahorran energía. Eso es porque cuando está activa, la red, aunque está en stand-by, hacen operaciones, ¿no? De censado, de gestiones de movilidad para saber a qué nodo debería conectarse. Todo eso que se hace involucra consumo de energía. Entonces, una red 5G está optimizada para esos procesos. Sí, el estándar como tal para 5G empezó a partir del 2015, como ven aquí. Bueno, este término que dice actualmente la fase 2 ha sido completada. Bueno, sí ha sido completada ya la fase 2, pero ahora mismo estaríamos en fases posteriores de lo que es el 3GPP. Aquí pueden ver justamente esas fases, ¿no? La Release 14, que es un estudio de 5G, empezó en 2015, 2016. Luego la Release 15 ya es la fase 1 de 5G. Luego viene la Release 2, que sería la fase 2 del 5G. Y así ha ido evolucionando. Ahora mismo, como vemos en la página, tenemos hasta la Release 20. Sí, ¿qué otra página, otra imagen? Pero hasta esta ya quedó desactualizada, que está 2022. Ya tenemos la Release 20 de 5G. Lo que se hace, como les mencioné antes, en cada release, en cada fase, es mejorar las características con respecto a la versión anterior. Por ejemplo, la Release 15, que fue la primera fase, involucraba ya servicios básicos, entre comillas, ¿no? Para 5G. En cambio, con la Release 16, que es la fase 2, ya hablamos de otras aplicaciones más avanzadas. Cuando ustedes revisan las especificaciones o los documentos técnicos en el estándar, estos se encuentran organizados en lo que son unas series. Entonces, la serie 38 es la que corresponde a 5G. Perdón. Aquí nada más les he dejado 5 documentos
Cada uno de estos documentos son los que los pueden descargar desde acá, desde la página del 3GPP. Y cada uno de esos documentos involucra distintos aspectos de lo que es la red 5G, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, si quieren profundizar en lo que son canales físicos y modulación, este es el documento que deben revisar. Si quieren profundizar en lo que son los procedimientos para mediciones en capa física, este es el documento que se debe revisar. Y así hay más documentos, como digo, aquí solo en el ejemplo hay 5, pero hay decenas de documentos. Hay uno, por ejemplo, que indica a los fabricantes cómo debería implementar el dispositivo de usuario, qué características debería tener en cuanto a hardware y en cuanto a software. Otro documento que indica a los fabricantes de estaciones base, por ejemplo a Huawei, lineamientos para poder implementar sus equipos. Ok, entonces hasta aquí hemos visto aspectos de capa física, aspectos de estandarización también recién, pero ustedes deberían tener en cuenta cuáles son estas tecnologías en sí, que son los pilares fundamentales para que sea una red con mayores prestaciones con respecto a 4G. Esas 5 tecnologías son las que pueden ver aquí. Ondas milimétricas, celdas pequeñas, MIMO masivo, beamforming y una tecnología llamada Full Duplex. Les voy a explicar cada una de ellas. La primera es millimeter wave, o sea, ondas milimétricas. Antes ya les había mencionado, ¿no es cierto?, sobre millimeter wave aquí. Les decía que el rango de frecuencia 2 se llama millimeter wave porque utiliza frecuencias altas. Entonces, con 5G conviene utilizar altas frecuencias de operación debido a que hay disponibilidad de espectro en esas bandas. Aquí hay un gráfico que lo sugiere, ¿no? En frecuencias por debajo de 6 GHz, el ancho de banda, o el espectro, perdón, está saturado. Aquí están todos los servicios que ustedes conocen de radio FM, UHF, UHF, sistemas 2G, 3G, 4G, sistemas LoRa, Zigbee, Bluetooth, una serie de servicios que utilizan espectro en este rango. Pero por arriba de 6 GHz está prácticamente vacío. Aquí dice vacío, pero en realidad hay ciertos servicios que se usan, pero hay disponibilidad de espectro. Entonces, la ventaja de utilizar bandas milimétricas, es decir, altas frecuencias, tiene que ver con la disponibilidad de espectro que hay para poder asignar esos grandes anchos de banda que mencionábamos antes. Imposible asignar grandes anchos de banda si es que se opera con frecuencias bajas, porque no hay disponibilidad. Eso es entonces en sí millimeter wave. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Pues asignar mayores anchos de banda y con eso lograr mayores velocidades de transmisión. ¿Qué desventajas tiene, no? Esto tiene ventajas, que son las que mencioné, pero desventajas. Mientras más alta es la frecuencia, entonces mayores son las pérdidas de propagación para esas señales que utilizan esas altas frecuencias. Entonces, por ejemplo, estas altas frecuencias pueden ser atenuadas por obstáculos. La pared de una casa, si es que es una frecuencia demasiado alta, no puede atravesar una pared, como si lo haría una frecuencia en este rango. Puede verse atenuada, por ejemplo, por vegetación, la lluvia, como son longitudes de onda que físicamente se equiparan a la dimensión que tendría una gota de agua. Entonces se puede absorber esa señal. Eso significa entonces que tiene estas desventajas que ya veremos después cómo se pueden solventar con las otras técnicas que faltan. Aquí estamos diciendo que 5G se utilizan altas frecuencias. Y si ustedes recuerdan, en tiempo de pandemia, como justamente estábamos
o con estos problemas de que se decía que el 5G propaga el COVID por el uso de esas altas frecuencias. Cuál sería su respuesta? Ya les pregunto, ¿cuál sería su respuesta con respecto a que el 5G, cuando trabaja con altas frecuencias, es dañino o no para un ser humano? O bueno, en general para los seres vivos. Ujú, correcto. Hay dos tipos de radiación, ¿no? La ionizante y la no ionizante. Si es que es ionizante, quiere decir que afecta a tejidos, células en los seres vivos, o sea que es dañino. Y no ionizante, en cambio, que no. Pero ¿cuál sería la razón? ¿Tienen alguna idea ustedes? ¿Por qué esas altas frecuencias no son necesariamente radiaciones ionizantes, o sea, dañinas? ¿Cuál sería su respuesta? Cualquiera les puede preguntar esto y hay una respuesta bastante sencilla y práctica a la vez. ¿De qué depende que esas altas frecuencias sean dañinas o no? De la potencia. Correcto, Pedro, de la potencia. Esa es la clave. Porque fíjense que ustedes posiblemente en su casa tienen un equipo que se llama microondas, ¿no? Ese equipo se llama microondas porque las ondas tienen longitudes de onda justamente en el orden de micrómetros, centímetros, milímetros. Eso quiere decir que trabaja con altas frecuencias para que cuando ustedes lo prenden, caliente la comida. La diferencia entre un horno microondas y una estación base 5G tiene que ver con la potencia que mencionó Pedro. En un horno microondas, si ustedes revisan la potencia es de kilovatios. En cambio, acá, si miramos la potencia en una estación base, hablamos de dBms. Eso en vatios, pues son microvatios. Esa es la diferencia, la potencia con la que se trabaja. Es por esa razón que, bueno, la OMS igual tiene unos estudios en donde se puede ver que los umbrales en los que estas tecnologías puedan ser dañinas están muy por debajo de superar ese umbral, sí, según los estudios que se han hecho, por esta característica que les menciono. Si bien es cierto, la frecuencia alta es alta, pero la potencia de operación es relativamente baja para que pueda considerarse como radiación ionizante. También depende de los tiempos de exposición, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes están hablando con su teléfono, se han dado cuenta que a veces hasta se calienta, eso genera radiación. Depende también de los tiempos de exposición. Aquí les comento que estas radiaciones de una estación base 5G están dentro de la misma categoría de la que está, por ejemplo, la radiación solar. Esa radiación solar que ustedes reciben podría generar cáncer, ¿sí? Porque eso también se ha dicho que esta radiación genera cáncer o enfermedades. Entonces, la radiación solar sabemos que genera cáncer, depende del tiempo de exposición. El consumo de café también está en la misma categoría de lo que estaría la radiación de una estación base 5G. O sea que 100% descartado no está. Depende de algunos factores, como lo es, como digo, el consumo de café, la radiación solar que se recibe, porque depende de aspectos como el tiempo de exposición. Sí, imagínense que ustedes están físicamente cerca de una radio base, que esas transmiten a más potencia que lo que transmite el teléfono cuando se conecta a la red. Si es que están relativamente cerca, ahí tendrían mayor intensidad de radiación.
Si es que es un tiempo de exposición relativamente alto, a largo plazo provocaría daños. O sea, 100% descartado no está. Está en unos umbrales adecuados según la OMS. Ujú. Sí, pero en cambio eso es menos frecuencia. Se puede utilizar ahí mayores potencias, pero en cambio tengan en cuenta que hay, son frecuencias más bajas en el espectro. Sí, sí, sí. Se debe analizar para cada caso, se debe analizar para cada banda y la potencia que esté configurada en los equipos. Hay unos límites, ¿no? Que se establecen y si superan esos límites, bueno, algunos equipos vienen ya fabricados para no poder superar los límites de potencia de transmisión o de frecuencia de operación en algunos casos. Vamos con la siguiente tecnología que es la de small cells. Small cells o celdas pequeñas. Esto es simple de entender, ¿no? Significa que para tener mayor cobertura y capacidad se requiere instalar más antenas por kilómetro cuadrado. Esto sería lo común en 5G cuando se trabaje con frecuencias altas. Como esas frecuencias altas tienen mayor atenuación, es decir, el alcance es menor, las operadoras tendrán que instalar más radios, más antenas por kilómetro cuadrado. Esos son small cells o celdas pequeñas. Los beneficios de eso es que se puede aumentar la capacidad de la red, porque es evidente que se tiene más disponibilidad de antenas por kilómetro cuadrado. Se puede hacer también uso más adecuado de lo que es el espectro radioeléctrico, pero hay también desventajas aquí. Primero, está claro que es más costoso para los operadores, ¿no? Porque tienen que instalar más antenas por área. Entonces, para buscar un equilibrio en esos costos, las small cells serían más necesarias en lugares donde haya mayor densidad de usuarios. O sea, por ejemplo, en el centro de una ciudad, donde hay más usuarios. Pero si ya vamos a sectores rurales, ahí se podrían utilizar, como dice aquí, los mismos emplazamientos, pero con frecuencias por debajo de 6 GHz. Sí, recuerden que el 5G funciona con bandas altas, millimeter wave, y con bandas bajas. Entonces, las bandas altas se podrían utilizar en small cells en zonas densas. En cambio, en zonas rurales se podría utilizar frecuencias más bajas, que son las que tienen más alcance. Es decir, celdas más grandes, ¿no? En zonas rurales. Esto es small cells. Luego el MIMO masivo. MIMO masivo, como su nombre lo dice, es el uso de múltiples antenas en un panel donde habrán decenas o hasta cientos de antenas. Aquí, por ejemplo, les presento una imagen. Fíjense que hay en total 256 elementos de antenas. Cada uno de esos cuadros que ven allí es una antena. Comparen la dimensión con una moneda de 25 centavos. Entonces, estos paneles de antenas nos permiten luego implementar una tecnología que se llama beamforming. Esa tecnología de beamforming lo que hace es que se puedan formar haces, ya les explicaré, aunque sí les comenté en 4G, ¿no? Se pueden formar haces que apuntan a donde está el usuario y el receptor. Eso es gracias a que se utilizan paneles de antenas. Ya no hablamos de como en 2G una antena que da servicio a toda una celda, sino que es un panel de antenas. ¿Cuáles son los beneficios? Que la capacidad se puede incrementar. Aquí nos habla de un factor de 22 o más. O sea, la velocidad de transmisión aumentar 22 veces o más.
La capacidad pues se incrementa y con eso se pueden lograr mayores velocidades de transmisión en uplink y downlink. Pero hay desventajas. El hecho de tener un panel de antenas con cientos de antenas hace que se genere interferencia entre la radiación de un elemento con el otro. Eso justamente se soluciona con la siguiente técnica que vamos a ver, que es la de beamforming. Entonces, mediante el beamforming, lo que se hace es que desde un panel de antenas se generan haces. Por eso se llama así beamforming, formación de haces. Estos haces permiten que la energía se concentre hacia donde está el receptor. Sí, esto es interesante porque, como ven, hablamos de un sistema móvil. Este usuario no siempre va a estar en la misma posición. El hecho de que no esté en la misma posición quiere decir que hay que hacer siempre un censado para determinar cuál es el mejor haz que conviene utilizar en un usuario. Y justamente primero se hace lo que dice aquí un beam sweeping, que es un barrido. Se hace un barrido, o sea, se lanzan diferentes haces y se selecciona cuál es el mejor. Pero si el usuario se mueve, hay que continuar censando si es que ese haz sigue siendo el mejor o hay que cambiar a otro. Es un proceso relativamente complejo con la tecnología actual, por eso es que también es costoso, como dice aquí, de implementar. Se requiere hardware y software, que es costoso computacionalmente, porque son algunos procedimientos que se deben realizar. Dependiendo del número de antenas, el beamforming permite formar un haz con mayor resolución, o sea, que concentre lo mejor posible la energía hacia donde está ese usuario. Y la última tecnología tiene que ver con Full Duplex. Full Duplex significa transmisión y recepción prácticamente al mismo tiempo y a la misma frecuencia. Sí, aquí dice al mismo tiempo, pero en realidad es con una alta velocidad, entonces da la apariencia de que es al mismo tiempo. Es una diferencia mínima en milisegundos, pero lo que sí es en la misma frecuencia. Es decir, los elementos que se utilizan aquí tienen una alta velocidad de conmutación para pasar lo que es tráfico en downlink y uplink. Eso es full duplex. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esto? Está claro que la latencia, ¿no? La latencia se reduce por la velocidad de conmutación que se tiene para los flujos de uplink y downlink. Pero hay desventajas, por ejemplo, la interferencia que pueda haber al momento de intentar transmitir y recibir prácticamente al mismo tiempo la señal. Esto genera un problema que se llama interferencia, que se soluciona justamente con una tecnología de cancelación de ecos que dice acá. Si se fijan, cada una de estas 5 tecnologías que les he presentado tienen ventajas y desventajas, pero cuando se combinan estas tecnologías es cuando tienen éxito en la aplicación en redes 5G. Por ejemplo, imposible utilizar beamforming si no es con bandas milimétricas o con millimeter wave. ¿Por qué? Porque en altas frecuencias las antenas son más pequeñas. Sí, el tamaño de la antena depende de la longitud de onda. Entonces, para poder tener paneles de antenas como los que vemos aquí, se debería trabajar con frecuencias altas. Si no, serían unos paneles gigantes de antenas. Las small cells igual podemos aprovechar las ventajas de lo que sería beamforming para poder incrementar la ganancia en la posición en donde están los receptores. Sí, también el beamforming mejora con respecto a ondas milimétricas. El hecho de que las ondas milimétricas tengan un menor alcance se soluciona con millimeter wave porque la ganancia de la antena está dirigida hacia la posición en la que está el usuario. Entonces recuerden, la combinación de estas tecnologías es lo que permite al 5G ser una tecnología más robusta actualmente.
También hay que tener en cuenta que no todos los dispositivos soportarán estas tecnologías, ¿no? Habrán dispositivos, por ejemplo, que no soporten todavía el beamforming, dependiendo de la serie. O que en la radio base no esté disponible el beamforming. Dependería del operador y dependería de las características del equipo que ustedes tienen. Aquí quiero mencionarles un video. Con respecto a esta parte. Creo que igual está aquí el video en el EVA. Parece que es este de aquí. No, parecería no hay acceso. A ustedes también les aparece como restringido. ¿Qué tal, Inge? Sí, había algunos videos que se encontraban restringidos, Inge. No se podía verificar. Aplástele ahí ¿cómo es? ¿Dónde está el YouTube? Ahí a mí se me abrió la página en YouTube directamente. Pero el segundo, el que dice bases de beamforming y antenas. El primero, el que dice Millimeter Wave Massive MIMO. ¿Ese le cargó? Ya le revisé, ya tengo un ratito. El que dice básico antenas bien for me. Sí, ese sí carga. A ver, aquí lo encontré en otro lado. Déjenme compartirles. Les voy a actualizar el enlace en todo caso aquí. Está con código fuente. Ya, ahí lo pondrían actualizado. Aquí les comparto el sonido. Aunque bueno, igual se muestra ahí un texto, pero para que le puedan chequear. Ya, igual aquí les voy explicando. Esto es lo que se puede tener gracias al uso del MIMO masivo y el beamforming en 5G. Bueno, en el video está claro, ¿no? Una radio base lo que hace es generar, gracias a los paneles de antenas, un haz, un beam, que apunta en la posición donde están los receptores. Como son usuarios móviles, no es que la antena se mueve, sino que lo que se hace es cambiar la amplitud y fase de la propia señal que se transmite para que esa energía apunte en diferentes direcciones. Sí, eso es posible gracias al beamforming. Como son usuarios móviles, hay que ir cambiando entre diferentes haces según la posición en la que está el usuario. Ahí pueden ver con detalle lo que sería, por ejemplo, una radio base. Cada uno de estos cajas son paneles de antenas.
Sí, recuerden que en realidad esto es un panel de antenas, o sea, dentro hay varios elementos, cada uno de estos elementos, estos cuadros es una antena. En total, estos serían 256 antenas, como la que veíamos en la diapositiva. Sí, porque son 4 clústeres, cada clúster es de 8 por 8. En total, 256. Sí, aquí para que lo entiendan mejor, el transmisor, que es de donde viene la señal que se transmite o que se recibe también porque funciona en modo bidireccional. El equipo que está conectado a esta antena es el que se encarga de enviar utilizando todos estos elementos de antenas. Pero para cada elemento se configura una fase y una amplitud específica de tal forma que ese haz que genera la antena, ese haz resultante, apunte hacia donde está el usuario. Es un proceso bastante complejo, la verdad, y involucra muchas matemáticas, matrices, resolución de matrices que se hacen en un elemento de estos. Sí, esto, como digo, en teoría es más eficiente porque ya no se apunta solamente, o más bien ya no se apunta a toda una celda, sino que la energía se concentra hacia la posición en la que está el usuario. Eso es beamforming. Y el otro video que tienen por aquí tiene que ver con, sí, igual beamforming, In this video, I will tell you about the base. pero aquí la clave nada más en este video explica cómo es que mejora la resolución dependiendo del número de antenas que se tenga. Sí, lo que hace un sistema de beamforming es que mientras más antenas se tenga, mayor es la capacidad de concentrar la energía en una dirección. Por ejemplo, aquí pueden ver en una antena nada más cómo sería la energía que se irradia. Esto sería el ancho de haz. Con 2 antenas mejora la resolución, ¿no? Comparen las dos. Mejora la resolución, la energía está más concentrada en una dirección, entonces con 2 antenas se tiene más alcance en esa dirección. Por aquí hay una con 4 elementos de antenas. Comparen con un elemento nada más. La ganancia se incrementa significativamente en esa dirección. En 6 dB se incrementa. Solo 3 dB equivale al doble. Sí, y ahora, ¿cómo cambiar la dirección a donde apunta esa antena? O no la antena, sino más bien el haz. La antena siempre estará fija. Lo que cambia es la posición de este haz. Entonces, para ello se utiliza elementos que cambian la amplitud y fase de la propia señal que se transmite. Logran que la energía se irradie en esa dirección deseada. Sí, igual por aquí creo que lo tenemos. Sí, aquí también es interesante porque se pueden tener múltiples haces. Por ejemplo, de estos 4 antenas se pueden generar 2 lóbulos. Cada lóbulo podría estar apuntando a 2 usuarios diferentes. Creo que ¿Se por puede aquí. determinar la cantidad de haces que genera una antena o una antena solo genera un haz? Una antena genera, claro, un haz, pero cuando combinamos en función del número de elementos se pueden obtener múltiples. Por ejemplo, aquí en teoría 4, ¿no? Diferentes. Pero si combinamos 2, 2, podríamos tener 2 haces apuntando en distinta dirección. Depende del número de antenas y cómo se combine ese elemento de beamforming, porque hay varias opciones. Hay beamforming analógico, digital e híbrido.
Según eso se generan los lóbulos. Y aquí, por ejemplo, mire las diferencias que hay, ¿no? Con los 4 antenas, elementos de antenas, un haz con mayor ganancia en una dirección. Con los mismos 4, 2 haces con menos ganancia, pero para 2 usuarios distintos. O con 4 antenas, 4 haces para 4 usuarios distintos, pero con menos ganancia. Ese cambio de dirección hacia donde apunta el haz se logra mediante los desfasadores, ¿no? Se varía la fase de la señal, la misma señal que se transmite, se le varía la fase de tal forma que este haz cambie su dirección. Todo depende de la posición en donde está el usuario, ¿no? Y aquí finalmente pueden ver un arreglo de antenas, ¿no? Ya físicamente cómo es que se vería un arreglo de antenas de este tipo. Cada uno de estos cuadros que ven aquí es un elemento de antena. Ustedes probablemente lo que ven nada más es una caja, pero recuerden que dentro de esa caja hay múltiples elementos. Es un panel de antenas. Sí, cada una de esas cajas tiene elementos, incluso pueden ser elementos diferenciados entre lo que es la polarización que tienen. Eso es lo que se consigue mediante el uso de múltiples antenas y el beamforming. Para la siguiente clase vamos a dejar esta parte que tiene que ver con casos de uso. Creo que lo más técnico lo hemos visto hoy con respecto a 5G. Y lo que nos queda para el día jueves con ustedes o viernes. Viernes veremos ya aplicaciones de lo que es el 5G. Les mencionaré casos de uso específicos. Veremos la fase de despliegue del 5G, cobertura de 5G en el mundo. Y también les mencionaré sobre lo que ustedes pueden verificar en un dispositivo celular, por ejemplo, sobre características de conexión. Aquí pueden ver SA, NSA, sub 6 millimeter wave. SA es standalone, NSA es no standalone. Sub 6 son bandas por debajo de 6 GHz y millimeter wave en cambio son bandas por arriba de 6 GHz. Y les mencionaré sobre lo del 6G porque Recording in progress.
This meeting is being recorded. Aquí esta Recording in opción que les he progress. dejado era cuando no estaba de moda la IA, porque esto es como vicio, ustedes pueden agregar bloques, unir elementos, pero creo que esta opción es más factible, ¿no? Para el caso de uso que ustedes quieran presentar acá. Tienen que hacer sobre esto una presentación. A ver, si es que ustedes son como 24 en este paralelo. Entonces, vamos a hacer aquí un cambio. La presentación o el trabajo como tal es individual. Y la presentación no la van a hacer todos, sino que la haríamos de acuerdo a un sorteo que realicemos el día martes 22. El día viernes que nos vemos nuevamente con ustedes, se encargan de hacer este trabajo y me consultan también cualquier duda. Y la presentación como tal sería el 22. Entonces todos deberían subir un documento, ya sea PDF o diapositivas. Igual las diapositivas las pueden pasar a PDF y subirlas en el EVA. Pero ese mismo documento lo deberían presentar si es que les toca. La presentación igual será una presentación corta de máximo unos 5 minutos con respecto a lo que ustedes hayan consultado. Para las personas que no les toque exponer, solamente les calificaría el informe. Y para las personas que sí les toque exponer por el sorteo, entonces revisamos informe más la exposición que hagan. ¿Sí está claro? Ujú. ¿Cuál es la duda? No me escucho nada. A ver, son las instrucciones que están aquí. Lo que les digo es que es una tarea que la van a trabajar el día viernes que nos vemos nuevamente con ustedes. Y si es que les toca, porque vamos a hacer sorteo, la tienen que presentar el 22, en 8 días. Ya, Em, todos deberían subir de forma individual un documento que corresponda a esta consulta. Si es que no les tocan exponer, solamente les califico ese informe, pero si les toca exponer, les califico el informe más la presentación que hagan. Sí, igual cualquier duda que tengan, recuerden que el viernes deberían conectarse a la clase para poder trabajar en esto y allí me indican esas inquietudes. ¿Algo más? Inge, buenas noches. Una pregunta. O sea, este Ujú. trabajo es para la siguiente semana, no para esta semana. Correcto, la siguiente. Es la tarea de la semana 7. Ah, ya, Inge. Porque a ver, la semana 5 era 2G, 3G, la semana 6 Monitoreo la 4G. 4G y de este entonces quería para la otra semana. Inge. Sí, correcto. Por eso les digo que lo van a trabajar el día viernes. Allí les pediré que compartan pantalla para verificar que están trabajando en esta actividad. Sí, en ese tiempo que tenemos en esa sesión, ustedes lo podrían finalizar sin problema.
Cada uno debería elegir un caso de uso específico y a partir de eso complementar con esto que les pido. Ya, Inge, y ya la otra semana sería la 8. ¿Ya sería el examen o quedaríamos de examen, Claro, Inge? ¿Solo teoría? el examen, claro, el examen es solo de teoría. Bueno, ejercicios hemos visto, el examen en realidad comprende desde la semana 1, entonces en la semana 1 vimos ejercicios y en la semana 4 vimos ejercicios con respecto a bloque de recursos que les dije que anoten. Hoy hemos visto con respecto a numerologías también algunos parámetros con los que se podrían hacer cálculos que podríamos profundizar el día viernes, ¿no? Esto que veíamos acá. Antes. Aquí no, esto del espaciado entre soportadoras. ¿Cuánto ocuparían, por ejemplo, 12 soportadoras en la numerología 2? 60 por 12. ¿Cuánto ocuparían 5 bloques de recursos en la numerología 3? 120 por 12 por el número de bloques de recursos que corresponde. Esos pueden ser ejercicios que les aparezca. Sí, igual recuerden Entonces el que viernes sí hacemos un repaso, Inge, de esto. sí. Y nos queda pendiente, recuerden, nos queda pendiente esta parte de las diapositivas todavía. Después ya pasan a hacer esta tarea 7. Ya, Inge, gracias. Y el examen final con ustedes sería el 25 de julio. Viernes 25 de julio. Sí, recuerden que deberían estar habilitados en el SIGE para que puedan dar ese examen final. ¿Algo más? Jorge, Presente, Inge. Fabricio, Presente, Inge. Stalin, Diego, Presente, buenas noches. Adriana, John, Presente, Inge, buenas noches. Pedro, Presente, Inge. Edison, Presente, Inge. Buenas noches. Diego, Presente, Inge. Buenas Encarnación, noches. Jonathan, Presente, Inge, buenas noches. Jordi, Jonathan Guerrero, Presente, Inge, buenas noches. Víctor, Presente, buenas noches. Henry, Presente, Inge, buenas noches. Luis, Presente, Inge, buenas noches. Edison, De buenas noches. Aníbal, Andrés, Presente, buenas noches. Germán, Alex, Presente, buenas noches. Héctor, Presente, ingeniero, buenas noches. Edison, Edison fue un Presente, Inge, asunto, buenas noches. Rommel, Presente, buenas noches. Luis Presente, Inge, buenas noches. y Jordi. Presente, buenas noches. ¿Algo más antes de finalizar la sesión? No, entonces el día viernes continuamos con lo que queda pendiente y el resto del tiempo de la sesión trabajan en esta actividad para que le puedan presentar si es que les corresponde según el sorteo el día martes de la próxima semana. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Sí, hasta Hasta luego. luego, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, Inge. Recording stop.